Entonces decía yo, vamos a retomar tantito. Tenemos primero que nada lo que es la planeación, organización, dirección y control, ¿ok? Que son las fases del proceso administrativo, ¿ok? En la primera generamos lo que es la idea, que planteamos objetivos, estimamos recursos humanos, materiales, tecnológicos, hacemos presupuestos, ¿ok? Para tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a ocupar. Una vez que tenemos esto, entonces pasamos a la fase de organización, donde creamos el organigrama, ¿sí? Quién es el líder del proyecto, quiénes son los que van a estar en cada departamento, cuáles son las actividades que tienen que realizar, qué resultados son los que tienen que entregar en cada área, todo eso se hace aquí en la parte de organización. Después en la parte de dirección le corresponde básicamente al líder de proyecto motivar, ¿no? Al personal, estar pendiente de lo que están haciendo, estar pendiente de que se vayan cumpliendo las metas. Y en la parte de control, pues bueno, significa establecer los indicadores que me van a permitir medir si vamos en tiempo, si se está llevando a cabo todo en base al presupuesto, ¿ok? Y incluso aquí hay que crear un plan de contingencias, qué hacer cuando no se está cumpliendo para regresar al buen camino y tratar de cumplir la meta, ¿no? Y platicábamos que un proyecto, bueno, es un esfuerzo por lograr un objetivo específico a través de una serie de tareas que se encuentran relacionadas, ¿ok? Aplicando los recursos que planeamos desde un inicio, ¿no? Y la gestión de proyectos básicamente es tratar de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar los recursos para poder culminar todo el trabajo requerido y cumplir el alcance del proyecto dentro de los límites de tiempo y costos que se definieron, ¿no? Cuando nos pasamos del límite de tiempo y costos, va a ser muy difícil terminar bien el proyecto. Y esos son los atributos: el objetivo, recursos, los clientes, el tiempo de desarrollo, las tareas y el grado de incertidumbre. El objetivo, platicábamos, es el porqué del proyecto, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a ejecutar este conjunto de acciones? ¿Hasta dónde vamos a, a llegar, ¿no? Y un objetivo tiene que ser medible, debo poder checar si realmente se logró o no, ¿ok? Tiene que ser cuantificable. En cuanto a los recursos, pues los recursos tenemos recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Son los recursos que en un momento dado podemos tener en un proyecto. Tenemos que estimar esos recursos. ¿Con qué recursos son con los que vamos a contar? Ahora, normalmente cuando tenemos un proyecto, pues tenemos que crear la serie de tareas necesarias en un orden lógico, en un orden bien definido para poder eh, llevar a cabo el proyecto, ¿ok? Entonces, normalmente ocupamos una gráfica de Gantt y en esa gráfica de Gantt desglosamos todos los elementos que va a tener el proyecto y vamos poniendo los tiempos, ¿no? Que nos vamos a tardar en él. Ahora, ¿para quién es el proyecto? Pues normalmente es para un cliente, aunque a veces el cliente es de la misma organización donde trabajamos, sigue siendo el cliente, ¿ok? Eh, Generalmente aporta el dinero, ¿ok? Para que se pueda realizar el proyecto y adquirir todos aquellos recursos que son inherentes a este, que necesita el proyecto para poderse realizar, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta al cliente. Algo muy importante cuando desarrollamos sobre todo proyectos de software es escuchar al cliente, saber cuáles son sus necesidades, saber eh, cuáles son los requerimientos del software que en un momento dado quiere que desarrollemos. Esa parte es esencial, ¿no? Si te dicen un punto de venta, que quieren que hagas un punto de venta, sí, pero tienes que escuchar al cliente o tienes que sacarle al cliente la información, porque a veces el cliente ni siquiera sabe bien qué es lo que desea. Y nosotros como profesionales de la informática tenemos que sacarle la información al cliente e incluso ayudarlo, darle ideas, ¿no? De qué es lo que podría hacer un sistema, por ejemplo, de ventas, ¿no? Para que nos apeguemos a esos requerimientos. El software que nosotros vamos a realizar tiene que cumplir los requerimientos, tiene que cumplir las especificaciones del cliente. Entonces es importante que nosotros escuchemos al cliente, ¿no? Porque finalmente es el que va a aportar el dinero para que se realice el proyecto. ¿Preguntas hasta aquí, ingenieros? No, profe. ¿No? Nada. Ahora, Bueno, en mi caso no sé. manden. En mi caso no, en el de mi compañera no sé. Ok. Eh, Todo proyecto tiene un tiempo de vida, ¿no? Tiene un inicio, un proceso y un fin.
¿sí? Por eso es un esfuerzo temporal que se hace para llegar a una meta, a un objetivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que plantear la fecha de inicio del proyecto y la fecha en que va a terminar el proyecto, ¿vale? Y tratar de cumplir con esa temporalidad que estamos. Es necesario muchas veces, cuando planteamos el tiempo del proyecto, dejar un colchoncito. Por ejemplo, estimamos que va a terminar el día 20 de octubre, ¿ok? Pero en realidad vamos a dejar, no sé, 15 días más de colchón por cualquier inconveniente, por cualquier contingencia que pueda surgir, ¿ok? Dejamos cierto tiempo de colchoncito ahí, cierto tiempo extra para poder terminar el proyecto de la mejor manera. Y el grado de incertidumbre, pues bueno, a partir de los presupuestos, de estimación de tiempos para cada actividad y las fechas de productos entregables al cliente, se genera una expectativa que puede o no cumplirse. Puede que se cumpla, puede que no se cumpla. Entonces, se dice que hay un grado de incertidumbre, no sabemos qué pueda pasar. Vamos bien en los tiempos, a lo mejor no vamos bien en los tiempos, ¿no? A lo mejor nos estamos pasando del presupuesto, nos quedamos cortos en el presupuesto. Entonces hay cierto grado de incertidumbre. Todo proyecto tiene un grado de incertidumbre, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Ahora, todo proyecto tiene ciertas restricciones: el alcance, el presupuesto, la calidad, el programa o agenda, el riesgo y los clientes satisfechos, ¿no? Son las restricciones que puede tener un proyecto. Cuando hablamos del alcance, eh, es el conjunto de entregables, el conjunto de elementos que yo le voy a ir entregando al cliente para cumplir con sus expectativas en base a las especificaciones, en base a los requerimientos, ¿no? ¿No? Tamaño, color, forma. En el caso de un software, pues cada una de las funcionalidades que debe tener el proyecto. Un requerimiento funcional es algo que debe estar haciendo el software. Si no se cumple un requerimiento funcional, ya no estamos cumpliendo con el cliente. Entonces, el alcance en este caso va a estar dado por todos los requerimientos funcionales que finalmente se traducen en entregables para el cliente, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro alcance del proyecto. ¿Cómo se gestiona el alcance? Pues bueno, primero tenemos que recopilar los requisitos, lo que les decía yo, los requerimientos del sistema, definir el alcance, qué es lo que va a hacer. Vamos a crear la estructura de desglose del trabajo, el EDT como le llaman, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la estructura del trabajo? El 4, verificar el alcance, ¿no? Verificar hasta dónde vamos a llegar e irlo controlando, ¿no? En la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos trabajando, ir controlando dicho alcance. La calidad, pues básicamente es cumplir con las especificaciones del cliente. Si tú cumples con las especificaciones del cliente, si el software cumple con las expectativas del cliente, entonces estamos hablando de que tu producto fue de calidad. En la medida que un producto no cumple con las expectativas del cliente, en esa medida es un producto que no tiene calidad, ¿sí? Entonces, las necesidades o requerimientos del cliente hay que documentarlos, hay que verificar la capacidad operacional del cliente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la calidad, ¿no? Que realmente se esté cumpliendo con las expectativas del cliente. Ahora, existe una división de trabajo para el programa o agenda, como ya lo platicábamos. Hay ciertos entregables. Cuando hablamos de un entregable, por ejemplo, ya está el módulo de inicio de sesión. Pum, ya ese es un entregable, ¿no? Vamos a verificar el módulo de inicio de sesión. Ya está el módulo de productos. Ah, sale, vamos a verificar el módulo de productos. Son eh, las partes entregables que yo voy a ir dando al cliente para que él vaya visualizando la aplicación. Y todo esto se programa, se hace una agenda que se debe de cumplir de cuándo se va a ir entregando cada uno de los elementos que nosotros estemos mencionando. Y todo esto, bueno, tiene que ser en base a presupuestos, ¿sí? Y el presupuesto, pues, abarca los sueldos de los desarrolladores del software, abarca los sueldos fijos, como es el pago de luz, pago de agua, pago de internet, todo lo que tenga que ver, que esté generando un costo, tiene que formar parte del presupuesto, ¿no?
Y obviamente esto se dimensiona por el tiempo que se va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Porque no nada más lo vamos a estimar para un mes, sino si yo digo que el proyecto va a estar dentro de 5 meses, pues tengo que tomar en cuenta la estimación para esos 5 meses. Aquí hay un ejemplo de un presupuesto, ¿no? Planeación, investigación, diseño de proyecto, y aquí están poniendo todo lo que necesitan, ¿no? En su total, están tomando en cuenta el IVA y ponen el monto total del proyecto. Ahora, todo programa, toda situación en nuestra vida diaria, y pues en un proyecto tiene cierto riesgo, ¿no? A lo mejor el día de mañana, este, renuncian 3 programadores y ahí tengo un riesgo, ¿sí? Tengo que ver cómo voy a manejar ese riesgo, ¿no? De qué manera voy a tomar lo que está pasando para continuar con el proyecto, perdón. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como gestión de riesgo, ¿no? Hay que identificar los peligros, estimar si la posibilidad o probabilidad de aparición, ¿no? Estimar la magnitud de las consecuencias, ¿no? Y formular las conclusiones y describir la incertidumbre, ¿ok? Para que en un momento dado se puedan identificar las opciones, evaluar las operaciones de atenuación y formular recomendaciones, ¿no? Que se puedan hacer para evitar ese riesgo, ¿no? O para manejar ese riesgo. Entonces, siempre hay riesgos en cualquier proyecto, en nuestra vida diaria, siempre hay riesgos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar ese riesgo, ¿no? Tenemos que estimar la posibilidad de que ocurra y de qué manera se va a manejar ese riesgo. Los recursos, como ya les decía, que son materiales, económicos, humanos y tecnológicos. Y pues bueno, el cliente satisfecho significa que se cumplió con sus expectativas, ¿no? Ahora, todo proyecto tiene un inicio, la planeación del proyecto, su ejecución y el cierre, ¿no? Pasa por esas etapas, ¿no? El proyecto. ¿Ok? Si observan el inicio y la planeación, tienen ahí en esa curva que están viendo ustedes, ahí va creciendo, comienza el inicio y va creciendo, pasa por la planeación hasta que llega a una cúspide en la parte de la ejecución y después comienza a bajar en el tiempo conforme nos acercamos al cierre del proyecto. Entonces, el esfuerzo es mayor durante el periodo de ejecución. Es el mayor esfuerzo y va disminuyendo en la medida que nos acercamos a lo que es el final del proyecto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, comentario, chiste, receta de cocina, algo? No, profe. Fíjense. Bueno, en el inicio, en la etapa donde se identifica la necesidad del cliente, el cliente es quien propone, se hace una propuesta, en algunas empresas se hace una propuesta de proyectos y estos son sometidos a algún análisis para elegir el proyecto, ¿no? Pero si te lo da un cliente, bueno, el cliente te pide, ¿sabes qué? Yo necesito esto y tiene que definirlo con claridad. Pues bueno, se hace una cédula de información del proyecto. Después viene la parte de la planeación, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto tiempo, cuánto dinero costará, cuáles son los riesgos, ¿no? En la parte de la planeación. Entonces, la planeación inicial debería contener los objetivos del proyecto, alcances, estructura de división del trabajo, responsabilidad, actividades específicas, estimación de recursos, estimación de duración de actividades, desarrollar el programa del proyecto y costo de actividad y presupuesto. Por lo menos eso debería contener lo que es la planeación inicial. Ah, después viene la parte de la elaboración de la propuesta. Esa es una actividad que vamos a hacer. Debe realizar un documento que contenga todos los elementos de los que se trata el proyecto, indicando el plan de trabajo, presupuestos, etc. Debe contener las fechas de entrega, los alcances, así como las especificaciones detalladas de cada entregable, ¿no? Y pues bueno, obviamente tenemos que seleccionar al personal. Esa es una parte muy, muy importante, ¿no? Eh, para seleccionar quiénes son las personas que en un momento dado van a ocupar o van a trabajar en el proyecto, ¿no? Y aquí lo que les muestro son algunas fases que luego utilizan para poder seleccionar personal, ¿no? La recepción preliminar, eh,
entrevistas de clasificación, aplicación de pruebas, entrevistas de selección, aplicación de pruebas psicométricas, aplicación de pruebas de personalidad, entrevistas de selección, aplicación de técnicas de simulación y decidir con quién nos quedamos, ¿no? Esto generalmente lo hace el departamento de recursos humanos. Sin embargo, muchas veces las personas que estamos a cargo de áreas de TI o que trabajamos en TI y van a reclutar personal, nos toca hacer ciertas entrevistas técnicas, ¿no? Para ver si la persona tiene los conocimientos necesarios para poder participar en el proyecto. Después viene la fase de ejecución, ¿sí? Es la puesta en marcha del proyecto, comienza a ponerse en marcha el plan, comienza a ejecutarse el plan en base a lo que se definió, ¿ok? Para poder llegar a los objetivos que se hayan trazado, ¿no? Eh, Mientras que el trabajo del proyecto se está realizando, es necesario monitorear y controlar el avance del trabajo para asegurarse que todo marche según el plan y que el objetivo del proyecto pues se vaya logrando, ¿no? Y después viene la fase final, la fase del cierre del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es el cierre. Aquí es donde comenzamos a hacer nuestros reportes finales, se hace la entrega del proyecto, se pone en marcha, se verifica que esté funcionando y se tiene que documentar todo lo que pasó, incluyendo las lecciones aprendidas, las problemáticas que se encontraron, etc. Ese es el cierre del proyecto. Entonces, el- como les decía yo, hay que monitorear, hay que realizar el trabajo. En un momento hay que monitorear, controlar el avance y controlar los cambios, ¿no? Hasta llegar a lo que es el cierre del proyecto. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ya hablé mucho? No, profe, ninguna. Bien. Entonces, esa es la primera parte de la unidad. Ok, después por acá viene algo acerca de PMI, que es la última diapositiva, que es un instituto para la administración de proyectos que ofrece diversas certificaciones en el campo de la gestión de proyectos. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, bueno, todo esto es el panorama general de lo que es un proyecto, ¿no? Para que tengamos claro qué es lo que es un proyecto. Esto debemos de tomarlo en cuenta, ¿ok? Para la elaboración de nuestro proyecto de la materia, ¿no? Que es la primera parte, ¿no? Entonces sí va a ser necesario que ustedes definan bien los objetivos, definan bien el alcance, los entregables, etcétera. Todo eso lo vamos a ir analizando. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe, ninguna. ¿No? En mi caso. María Guadalupe, ¿preguntas? Miguel, ¿preguntas? ¿Había alguien más? ¿Ya se salió? Bien, ya se nos está terminando el tiempo de la sesión. Esta sesión dura 40 minutos. En la siguiente clase va a ser a través del Microsoft Teams. Por favor, hagan la primera actividad, lo que es la parte del resumen, y la suben a la plataforma. Y la siguiente semana les digo qué día vamos a tener. A lo mejor vamos a tener 2 sesiones la semana que viene para platicar acerca del proyecto. ¿Vale? Cualquier duda, por favor, me escriben o me mandan WhatsApp y con gusto los atiendo. Ok, profe. Ya estamos matriculados en la materia. Los voy a matricular en este momento. Me voy a ir a la lista para matricularlos en la materia en este momento. Ok, profe. ¿Vale? Bueno, entonces nos estamos viendo. Se cuidan. Estamos pendientes. Sí, profe, gracias igualmente. Bye.